Primera de Samuel capítulo 15, vamos a tomar del versículo 10 en adelante en el nombre del Señor. Vamos a tomar el verso 10 y el verso 11. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estar aquí una vez más. Te damos gracias por esta tu palabra. Te pido en esta hora que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros. Que tú tomes control y dominio, Señor, de mi vida. Que sean salidas palabras de mis labios, Señor, que sean dirigidas por tu poder y por tu Espíritu Santo. Dios mío, en esta hora, Señor, te clamo y te pido que tú tomes también control de cada uno de tus hijos, Señor. Que nos ayudes a entender y comprender tu palabra y lo que tú quieres hacer con cada uno. Dios mío, en esta hora, Padre eterno, te clamo, Señor mi Dios, que tu nombre, Dios mío, en esta hora, Padre Santo, pueda ser exaltado, pueda ser glorificado. Amén, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, sabiendo de que a través de tu palabra tú nos hablas. Amén. Tu palabra, Señor amado, es nuestra profeta mayor, y a través de ella recibimos toda palabra tuya, Señor. Todo lo que tú nos quieras decir, corregir o exhortar, consolar, Dios mío, en esta noche. Háblanos, Padre, dirígenos, Señor, que tu pueblo, Señor amado, completo, los que estamos en este lugar, podamos recibir lo que tú nos tienes preparado, Señor. Dios mío, en esta hora te pido que tú, Dios mío, Señor, abras el oído de tu iglesia, que nos des entendimiento, Señor, la capacidad espiritual de comprender y entender tu voluntad con cada uno de nosotros. Háblanos directo al corazón. Tu palabra traspasa los tuétanos y traspasa nuestros huesos y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos. Y si te quieres glorificar a través de tu palabra, ya sea en sanidad, Dios mío, del cuerpo, o sanidad en el espíritu, Señor, que es lo que más anhelamos, sanidad del alma. Dios mío, glorifícate, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, en esta hora pueda dejar en tus manos el cansancio, el agotamiento, todo, Señor amado. Padre Santo, te lo entregamos a ti, nos despojamos de toda carga para que tú nos hables conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Damos las gracias a Dios por poder estar un día sábado más alabando al Señor. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, nos ha dado el bello privilegio de pasar una semana más y de poder venir a escuchar palabra de Dios. Amén. Bueno, este es un mensaje que me ha dado vuelta en la cabeza toda la semana. Así es que vamos a hablar conforme a lo que Dios nos quiera decir en esta noche, ¿cierto? Vamos a hablar con respecto al rey Saúl. Y vamos a meternos de lleno en lo que es la palabra del Señor. Dice en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, según la historia de Israel, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se llamó Saúl. Amén. Del cual vamos a hablar el día de hoy. Y aquí habla de que llegó un momento dado en que el Señor mandó al profeta Samuel. Y mandó a Samuel simplemente a dar prácticamente una sentencia a Saúl. ¿Por qué? Porque había ejercido mal su reinado. Yo quiero que leamos un poco en 1 de Samuel capítulo 15, los primeros versículos en adelante. Y dice así, para que entendamos un poco la historia. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres,
mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y ahí luego viene la palabra de Jehová a Samuel, cierto, diciéndole que a Dios le había pesado haber ungido a Saúl como rey. Dios dio una orden precisa y exacta a Saúl y le dijo: anda y mata a todos los amalecitas, los animales, los niños, aún los de pecho, las mujeres, hombres, destruye todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Después sigue leyendo el capítulo 15 hacia abajo y dice que Saúl hizo un apartamiento. Apartó según él lo mejor que tenían los amalecitas, dejó al rey vivo, y lo que a él no le pareció, lo destruyó. ¿Qué sucedió? Que al haber desobedecido, Dios tuvo que tocar a Samuel, que ni siquiera estuvo ahí, para mandarlo a decirle a Saúl que Saúl había desobedecido. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que dice la historia que cuando Dios manda a Samuel a decirle todo esto a Saúl, dice que después fue Samuel mismo el que tomó cuchillo prácticamente y mató al rey de Amalec, ¿cierto? Que se llamaba Agag. Yo quería tomar esta parte de la historia porque, bueno, el otro día estaba escuchando y estaba leyendo unas palabras del Señor y Dios me tocaba en el corazón. Y este año estamos comenzando un año nuevo, un año 2019, en el cual, cierto, la idea es que no sea como todos los demás años. Y Dios me hablaba en el corazón y me decía: este año van a suceder muchas cosas. Y dentro de esas cosas, así como puse a Saúl y lo saqué, voy a poner y voy a sacar hijos de mi casa. ¿Por qué? Porque la gente, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, no estamos obedeciendo, como decía el pastor recién. Y nosotros a veces estamos tan seguros de lo que tenemos que se nos olvida que somos simplemente unos subordinados más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Saúl era un rey, sí, es verdad, un rey escogido por el pueblo, un rey que ni siquiera Dios lo escogió, sino que fue el pueblo, según en 1 Samuel capítulo 8, el que escogió a Saúl. ¿Y por qué lo escogió? Y yo tomé nota. El pueblo escogió como rey a Saúl. ¿Por qué? Porque lo hallaron hermoso, porque vieron que era joven. Él venía de una tribu que era la tribu de Benjamín y era un hombre alto que sobrepasaba por el hombro a todos los demás israelitas. ¿Y qué pasa? Que uno dice: pero entonces, ¿por qué Dios permitió a un hombre como rey si antes el que gobernaba Israel era Dios? Pero resulta que en el capítulo 8 de 1 de Samuel llega un momento dado en que el pueblo empieza a pedir rey. Y el pueblo empieza a elevar la voz y le empieza a decir a Samuel: Samuel, nosotros somos una nación que tenemos un Dios único, pero lamentablemente queremos ser como las demás naciones. Y las demás naciones tienen reyes y nosotros también queremos tener rey. Y la Biblia dice que el corazón de Dios se entristeció. Y Dios habló con Samuel y le dijo: mira, Samuel, a este vas a ungir. Pero no fue por voluntad de Dios, sino porque el pueblo lo pidió.
Lamentablemente el corazón de Dios se entristeció y Dios le dice a Samuel: qué tristeza más grande que mi pueblo ya no quiere ser gobernado por mí. Y como no quiere ser gobernado por mí, entonces les voy a poner como rey a Saúl. El hombre, la mujer, en ese momento se fijó que Saúl era alto, que era hermoso, que era joven, que era alto, que tenía capacidad, tenía buenas cualidades, pero no miraron el corazón de Saúl. Nunca se dieron el tiempo de examinar qué es lo que era él como hombre. Y la Biblia dice que Dios mira el corazón del ser humano. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esta historia? Dios simplemente le dijo: mira, Saúl, quiero que vayas, quiero que pelees la batalla, que mates todo, no dejes nada vivo. Pero más adelante en el capítulo 15 fue tan cobarde Saúl que llega un momento dado que cuando Samuel viene y le pregunta, le dice: ¿por qué escucho? Le dice: animales. No, le dice el rey, es que el pueblo quiso dejar los animales vivos. El pueblo decidió dejar al rey vivo. Y aquí clarito leímos recién que fue el pueblo y el rey. El pueblo no se mandaba solo. Y por motivo de eso fue que Dios le dice a Samuel, lamentablemente, aquí en el versículo 11, dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa. Y llega un momento dado en que Dios destituye, saca a Saúl como rey. Lo triste de esta historia es que cuando el Señor se aparta de Saúl, él sigue siendo rey. No, Dios no hizo esto de, ya, te equivocaste, desobedeciste, se te juntaron varias y te saco y pongo otro. No. Lo triste de esta historia es que la Biblia dice que a Dios le pesó haber ungido a Saúl, pero mientras Saúl seguía como rey, Dios ya había ungido otro, que era David. Lo dejó que terminara su carrera como rey, pero Dios ya se había apartado de él. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta esa parte. A eso quiero llegar. Y a eso Dios me decía que tenemos que llegar el día de hoy. Nosotros a veces seguimos caminando en el camino del Señor, pero ni siquiera nos hemos puesto a pensar si Dios ya está con nosotros o no. Si Dios nos dirige el camino en el que vamos. Por eso cuando yo leí esta historia es muy triste. Dios dice: me pesa. Yo desecho hoy a Saúl. No es la primera que me hace, no es la primera vez que me desobedece. Hace un tiempo atrás también desobedeció. Levantó altar, hizo sacrificio que no tenía que haber hecho. Tenía que haber esperado el profeta Samuel y lo hizo igual. Y Dios después le dice a Samuel que no le agradó lo que hizo Saúl. Y luego va y hace esto. Y uno dirá: pero ¿por qué Dios quería que matara a todos los amalecitas y al rey? Porque esto venía de una historia de años. Los amalecitas tenían que haber sido destruidos por Josué. Pero a Josué le llegaron los años y no terminó todas las batallas. Y los que seguían posteriores a Josué tenían que haber matado a los amalecitas. Y lamentablemente nadie podía derribarlo, y el único que podía haberlo hecho era Saúl. Y Saúl, la oportunidad que Dios le dio, la despreció. No le tomó el peso real a lo que fue su reinado. Lo triste de esto es que en el mismo capítulo 15 en adelante, dice que después que pelearon la batalla, después que ganaron, dice que Saúl mandó a levantarse un monumento en honra a él mismo por haber ganado. En ningún momento él dijo: demos gracias a Dios que él nos hizo ganar la batalla. Fue tan la arrogancia y el orgullo de Saúl que se le juntaron. Y por eso es que Dios después permitió que viniera un espíritu que lo atormentara. Porque la presencia de Dios ya se había apartado de él. Seguía siendo rey, seguía teniendo liderazgo, seguía mandando y dando órdenes como rey. Pero Dios ya se había alejado de él. Por su desobediencia. No cumplió las órdenes, no le dio el lugar real al legado que Dios le había dado.
Y mientras él era desechado, ¿qué hizo Dios? En el capítulo 16 de Primera de Samuel, Dios manda a Samuel a ungir a David como rey. David tenía en ese instante alrededor de 17 años. Y en el capítulo 16 dice que llega Samuel a un hogar donde estaba el hombre que se llamaba, ¿quién sabe? Isaí. Tenía más nombre. Y llega a la casa de Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y dice que Samuel llegó ahí y le dijo a Isaí: manda a llamar a todos tus hijos y preparemos comida, porque Dios me ha mandado a este lugar. Nunca en ningún momento él reveló en un inicio lo que iba. Simplemente le dijo: manda a llamar a tus hijos. Y dice que Isaí se los empezó a mostrar uno por uno. Y Samuel le decía: no, no, no. Y Dios le decía a Samuel, porque Samuel como ser humano miraba y veía que los hermanos de David eran altos, eran de buen parecer. Y Samuel también estaba cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel. Y empezó a mirar a los hijos de Isaí: este es alto. Sí, no, este. Dice la Biblia que recorrió los 7 hermanos y ninguno era. Y ahí Samuel le dice a Isaí: ¿tienes otro hijo? Sí, le dice: tengo uno, está por allá cuidando ovejas. Manda a buscarlo, porque mientras él no llegue aquí, no vamos a comer. Y dice la Biblia que llegó David, y cuando David llegó, Samuel recibió de parte de Dios que él era el que tenía que ungir como rey. Y en ese momento, en ese mismo lugar, se hizo, ¿cierto? Se hizo la ceremonia protocolar de ungir a David como rey. Ahora uno dice: ¿por qué lo ungió a los 17 años si en el fondo asumió después? Tenía que esperar que muriera prácticamente Saúl. Y eso nos da a entender a nosotros una sola cosa: que nadie de nosotros es imprescindible. Si nosotros no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, en lo que nosotros desobedecemos, Dios ya tiene a otro. Aleluya. Es así de fácil para Dios. En lo que sentenció a Saúl y le dijo: sigue, yo ya tengo a otro, pero a este lo voy a preparar yo, porque este lo voy a escoger yo, porque a David lo escogió Dios. ¿Y por qué lo escogió Dios? Porque la Biblia dice que Dios dio el corazón de David. A lo mejor David andaba, ¿cierto?, allá cuidando ovejas, pero la Biblia también menciona que la mayoría de los salmos que están ahí son de David. David andaba cuidando ovejas, a lo mejor andaba hediondo, peleó con leones, peleó con osos, pero aún así alababa a Dios. Otro detalle: la Biblia habla cuando Saúl hablaba con el profeta Samuel, siempre le decía: tu Dios, tu Dios. Saúl nunca llegó a tener una relación personal con Dios. Nunca llegó Saúl a conocer a Dios. David en el campo sí la tenía. David tenía una relación con Dios. David, aún estando ahí hediondo oveja, contando ovejas, alababa a Dios. Y a lo mejor hasta estaba solo, pero Dios veía en su soledad cómo él lo alababa. Nosotros acá tenemos que entender: al no obedecer nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él ya prepara otro en nuestro lugar. Y es fácil. Y ahí es cuando nosotros debemos de tener cuidado, que no venga otro y tome nuestra corona. Porque como decía el pastor en delante, cada uno va a tener que dar una cuenta al Señor. Y usted puede decir: pero pastora, yo no tengo idea, ¿qué tengo que hacer? Mire, el simple hecho de que usted haya recibido a Cristo, su labor es hablar de Jesús. Cuando uno lee los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los milagros que hacía Jesús, la Biblia menciona que toda esa gente que Jesús hacía milagros, lo único que querían era correr por la ciudad o seguir a Jesús y hablar de lo que Jesús había hecho. Usted, yo, ¿a cuántos le hemos testificado desde que se convirtió usted? ¿A cuántos usted le ha testificado de lo que Dios ha hecho en usted?
¿A cuántos? Usted le ha dicho, yo un día recibí a Cristo. Yo estaba aquí, acá y allá. Pero Él me perdonó. Él me miró donde yo nada era. Donde mi vida era un ascua. Era un fango. Era una porquería. De ahí Dios me sacó. Y a ese Dios yo alabo. Desde que usted se convirtió. Desde que yo me convertí. ¿A cuántos le hemos hablado de Dios? Es cosa de simplemente sacar la cuenta. ¿Nos sobran dedos o nos faltan dedos? Y usted puede decir, pero es que llevo recién 4 años, llevo 10 años. Le digo la verdad, para ser una guagua espiritual se requiere hasta 1 año dentro de una iglesia. Después de 1 año dentro de una iglesia usted ya no es guagua, ni siquiera es nuevo. Usted después de 1 año ya es una persona que debería estar leyendo la Biblia, debería estar congregándose más seguido, debería estar participando en las actividades de la iglesia como un miembro que aquí en la tierra le llamamos en plena comunión. Pero le digo la verdad, la Biblia dice o somos hijos o somos bastardos. ¿Qué somos? Y el otro día Dios me hablaba y me decía, ¿sabes qué? No todos los que llegan a la iglesia son hijos. Tú los ves, pero no son todos hijos. Muchos de los que llegan a la iglesia son simples y meras visitas. Y se me entristeció el corazón. ¿Sabe por qué? Y me dijo, mira, los que son mis hijos no preguntan, ¿hay culto o no hay culto? ¿A qué hora empieza el culto? ¿Quién predica hoy? Esos son visitas. Porque los que son mis hijos saben a qué hora empiezan, saben cuándo hay y están en todas las actividades que se deberían estar haciendo. La mayoría de los que llegan a la iglesia son visitas. ¿Por qué? Porque no se ha asumido un compromiso real. No hemos tomado en serio lo que Dios hizo un día con nosotros. De hecho, ni siquiera hemos dejado que Dios actúe en nosotros. Es triste. Saúl mandó a hacer un monumento en victoria de él. A lo mejor nosotros no hemos mandado a hacer un monumento, pero sí hemos hecho lo que hemos querido. Y ni siquiera le hemos preguntado a Dios si está bien o está mal. Hemos tomado decisiones que a la larga afectan a una de nuestras familias. ¿Por qué? Porque las hemos hecho sin meditar en las consecuencias. Hemos dicho palabras que hemos ofendido a personas y eso ha traído consecuencias. Pero ni siquiera hemos dicho un perdón, un discúlpame, la embarré, no sé qué me pasó. En ningún momento hemos tratado, ni siquiera hemos hecho el mero empeño de presentarle a Jesucristo a alguien. Y eso todo Dios lo está viendo. Y para mí fue como una bofetada el día martes cuando Dios me hablaba todo esto. El día martes estuve todo el día en cama, estuve enferma. Así que puedo decir que escuché clarito lo que Dios me dijo. Y es triste. Es muy triste esta realidad. Porque queremos tener victoria. Queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Pero la Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal. Y pedimos muchas veces para gastar en cosas que realmente ni siquiera tienen una significación importante. Y después nos quejamos que damos al 3 y al 4 y que Dios no nos da. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿En qué invertimos? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué le estoy dando yo al Señor? Es triste. Hay hermanos que corren y hay otros que no les dan nada. Y eso uno como líder lo ve. Mire, Dios le dio una orden exacta y precisa a Saúl y él no obedeció. Hasta el día de hoy que usted ha sido cristiano, ¿qué Dios le ha dicho que usted tiene que hacer? ¿Qué llamado Dios colocó en su vida? No, es que no sé, pastora. Si usted ya lleva más de 3 años en una iglesia, más de 1 año y no tiene idea qué está haciendo aquí, debería estarse preocupando. ¿Sabe por qué? Porque entonces quiere decir que usted está acostumbrado a como las gallinas se les tira el maíz, que usted le den su mamila cada sábado. Usted y yo deberíamos estar preocupados
de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y usted puede decir, pero es que Dios no me ha dicho, pero usted le ha preguntado en oración. ¿Le ha dicho, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Le ha dicho cuando se levanta en la mañana, Señor, en tu mano encomiendo este día y a la persona que tú me pongas yo le voy a predicar, o yo le voy a hablar de ti, o yo le voy a testificar? No lo hemos hecho. Dice, acá, lo triste también de esta historia es que Dios tuvo que permitir que cuando el rey no cumplió la orden, viniera el profeta Samuel prácticamente a matar al rey Agag. ¿Cómo se siente una persona cuando tiene que hacer algo y viene otro y se lo hace? ¿Cómo se siente? Avergonzado, ¿cierto? Si por ejemplo le digo yo a alguien, Pepito, ¿sabes qué? Puedes barrer aquí, y Pepito no lo hace, pero viene la Pepa y viene y barre, el Pepito se va a sentir avergonzado. ¿Por qué? Porque lo dejaron en vergüenza porque vino otro a hacer su trabajo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Que ha tenido que hacer otro el trabajo que era para nosotros. Una vez, un día, una hermana me dijo, pero es que pastora, yo estoy esperando que ustedes digan que hay que salir a visitar, que hay que salir a predicar. Bueno, le dije yo, ¿y usted no tiene un llamado propio? Yo tengo clarito todo lo que tengo que hacer todos los días. Yo lo tengo claro. ¿Y usted lo tiene claro? ¿O usted tiene claro que tiene que levantarse y hacer las cosas de la casa nomás? Nosotros tenemos que comprender y entender que cuando nosotros llegamos a Cristo, ya no vivimos nosotros mismos en nosotros, ni nuestra voluntad es propia. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y estamos bajo sujeción a lo que Dios nos diga. Yo puedo decir, bacán, mañana, pastor, vamos a salir, vamos a ir a la playa, vamos a ir a disfrutar. Pero Dios me puede decir, ¿sabes qué? Anda y visita tal lugar porque te quiero allá, no te quiero en la playa. Y lo tengo que hacer. Porque dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso implica aún postergarme. Ya Dios me dará otro día para ir a la playa. Pero nosotros no somos así. Siempre es el yo, el yo, el yo, el yo primero. Y tiene toda la razón cuando nuestro pastor en delante decía, si tenemos que ir al trabajo y te entramos a las 8, estamos puntuales a las 8. Y aunque estemos resfriados, vamos igual. A veces somos capaces de mandar a nuestro hijo enfermo al colegio para no ir a sacar pase. Pero para venir a la iglesia, ¿y por qué no vino? No, es que quedó enferma. No, es que no pudo. No, es que se le hizo tarde. Pero al trabajo corremos. Al hospital corremos. Citas, corremos. Trámites municipales, corremos. Reuniones escolares, corremos. Pero como decía bien nuestro pastor antes, la empresa esta, que es la dentro de todas la más importante, que debería ser para nosotros como hijos de Dios, no le damos la real importancia que Dios quiere que le demos. Si el Señor viniera hoy y nos hiciera una entrevista y dijera, quiero saber cuántas personas tú te has ganado, ¿podríamos decir que hemos ganado almas? Proverbio habla y dice que es bendito el que ama, el que gana almas. Y si usted y yo no estamos preocupados por ganar almas y solamente estamos preocupados por nosotros mismos, es porque realmente en nosotros no está en primer lugar Dios. Yo conocí hace muchos años atrás una persona que aquí mismo lo dijo. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero ¿sabe? Cuando había eventos, nunca venía. No, está de cumpleaños mi nieto, está de cumpleaños mi hijo, está de cumpleaños mi sobrino, vivía de cumpleaños en cumpleaños. Y como la familia era grande, casi todo el año andaba en cumpleaños. La veíamos tarde, mal y nunca. Y no es malo. Pero Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre a mí me conviene estar. Amén. Y un verdadero hijo de Dios entiende cuáles son los negocios de su Padre. Y por eso Dios me decía, no todos son mis hijos.
Porque mis hijos oyen mi voz. Y mis hijos me obedecen. Y mis hijos, si me aman, hacen lo que yo les mando hacer. Ahí hay un letrero, dice, ¿me amas? ¿Me amas? Eso me preguntaba el Señor el otro día. Llovita, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Y me decía, entonces haz lo que te digo que hagas. Y yo dije, Señor, pero es que yo antes tenía como esa valentía, Señor. Y Dios me dijo, ¿y en qué estás que ahora no la tienes? ¿Qué te está pasándote? Como cuando estabas en Candelaria no te importaba hablarle a drogadictos, no te importaba hablarle a los que asaltaban, no te importaba nada. Llegaba y partía ahí. Y ahora no te importaba si te levantaban calumnia, no te importaba que te trataran de que mandungueaba y de que aquí te daban calumnia. ¿Y ahora de qué tanto te proteges? Y yo decía el otro día, sí, amén, tiene toda la razón. Toda la razón. Así que lo que me diga lo haré. Ustedes a lo mejor como iglesia no se dan cuenta, pero nosotros como estamos arriba, que somos los pastores y los conocemos un poco más, nosotros solamente observamos los movimientos que ustedes hacen. Y no digo que los conocemos al 100% porque no los conocemos. Las mismas convivencias, la calidad en las conversaciones, la calidad de cristianos que tenemos aquí. Y como yo siempre digo, déjelo que hable. Porque cuando la persona habla se descubre quién realmente es. Porque lo que tiene dentro del corazón es lo que sale por la boca. Si tú estás lleno de Cristo, Cristo sale de aquí. Pero si tú estás lleno de de pensamientos que son obscenos, eso sale de acá. Si estás lleno de pornografía, eso sale de acá. Si estás lleno de novela, eso sale de acá. Entonces, yo siempre digo, hay que dejar que se hable. Yo siempre, cuando estábamos nosotros administrando Candelaria, era muy común para nosotros que la gente hablara mal de mí. Era muy común. Y hace un tiempo atrás pasó de nuevo aquí. Y de verdad que lo había echado de menos, que cuando lo escuché, me sorprendí. Pero no por la persona que lo dijo, sino porque ahí Dios me hizo recordar lo que pasaba antes allá. Y la Biblia dice, si te vituperan, te calumnian a causa de mí, eres bienaventurado. Porque no me lo he buscado por mi cuenta. Y a lo mejor ese es el precio que a muchos de nosotros nos cuesta. Señor, es que ¿cómo le voy a hablar a mi tía? No me va a recibir más en la casa. ¿Cómo le voy a hablar a mi primo? Me va a echar. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que soy cristiano? Y miramos eso. Y Dios dice, el que no deja padre o a madre no es digno de mí. Así de simple. Muchas veces tenemos que desarraigarnos de cosas y de personas que para nosotros son un ligamento. Y a veces es necesario para servir bien a Dios. No sea que tengamos que pagar un precio como el de Saúl por poner otras personas o otras cosas antes que obedecer a Dios de lo que Dios quiere que hagamos. Dice, Dios trazó un plan para cada uno de nosotros. Usted ya, Dios cuando nació y antes de que usted naciera, Dios ya sabía que usted le iba a servir. Dios ya sabía cómo usted iba a llegar al camino. Dios sabía cuánto usted le iba a amar o cuánto usted no le iba a amar. Dios ya sabía lo que usted está dispuesto a dar y lo que usted no está dispuesto a dar. Y aún así, sabiéndolo, Dios todavía confía en nosotros. No nos condena, sino simplemente día que pasa es una oportunidad más que Dios nos da para poder retomar o tomar lo que queremos o que Dios quiere que hagamos. El día no pasó por pasar. El día pasó porque la misericordia de Dios es grande y porque Dios tiene planes para nosotros. Y si hasta el día de hoy no hemos visto la gloria de Dios, es porque simplemente nosotros no hemos querido verla. Porque la Biblia dice que si creemos, veremos la gloria. Nada más que eso. Y el que pide, recibe. Pero es que a lo mejor no estamos pidiendo de acorde al corazón de Dios.
Si yo pido con el fin de hacer algo que Dios sabe que la intención es buena y no es solamente para mí, Dios me lo va a dar. Dios no va a impedir que yo haga algo que a Él lo va a engrandecer. Porque Dios sabe la intención de mi corazón. Dice, Dios a nosotros nos conoce. Y Dios a nosotros nos ve lo físico y nos ve lo de dentro. Sabe cómo usted es por fuera y sabe cómo yo soy por dentro. A Él nunca lo vamos a poder engañar. Nunca. No como el pueblo de Israel, que se dejó llevar por la apariencia. Y cuando a lo mejor hasta Saúl, cuando Saúl vio a David, hasta Samuel, habrá dicho, ¿y este jovencito tengo que ungir por rey? Pero él no tenía la menor idea del potencial que David tenía. Y el potencial que David tenía lo mostró cuando se enfrentó a Goliat. Y Dios ya lo había preparado en el campo peleando con leones y osos. Y esas eran las batallas que él tenía en el campo mientras cuidaba ovejas. Dios ya lo estaba preparando desde antes para lo que venía después de las batallas futuras. Y aunque David pecó, la Biblia dice que tenía el corazón de Dios. Porque aunque pecó, luego volvió otra vez donde Dios. Asumió lo que hizo. Tomó consigo la responsabilidad de decir, pequé. Y necesito que tu misericordia esté conmigo. Y por favor tú me perdones, Señor. A veces nosotros no hacemos eso. Nosotros pecamos y seguimos pecando y no podemos doblegarnos. Nos cuesta doblegarnos y asumir que hemos pecado. El otro pecó, el otro se equivocó, yo no fui. El otro me provocó, yo no fui. El otro me tentó, yo no fui. Pero muchas veces Dios prepara situaciones para ver en qué está nuestro carácter. Y eso es lo que nos falta, carácter. Cuando una persona tiene carácter es inamovible. Aunque venga otro y me diga, tú no servís para pastora, no me muevo de aquí porque no me llamó el hombre, me llamó el Señor. Es que tú no sirves para profeta, es que no te creo porque no me llamaste tú, me llamó Dios a mí. Y yo estoy segura que cuando yo hablo algo que yo digo que es de Dios, porque Dios me lo dio, yo no voy a andar inventando. Porque hoy en día hay muchos charlatanes que inventan cosas que Dios les dijo y Dios nunca se las dijo. Pero la Biblia dice que el profeta falso lamentablemente sale rápidamente pillado. La Biblia dice en Deuteronomio, no le temas a aquel que habla en nombre de Dios y lo que habla no se cumple. Témele al que habla en nombre de Dios y lo que habló se cumplió. Porque un día Dios te puede decir, sabes hermana, te voy a bendecir. Dios te puede decir, hija, hoy te bendigo. Y mañana te puede decir, hoy te reprendo porque no obedeciste. Como dice el libro de Mateo, ¿a quién se le debe temer? Debes de tenerle temor a aquel que tiene poder para mandar tu alma al infierno. Y ese no es Satanás, ese es Dios. Entonces con esta breve reseña solamente puedo decir, Dios a cada uno de nosotros nos dio una tarea. Si usted todavía no sabe, entonces empieza a doblegar su rodilla y empieza a preguntarle a Dios, ¿qué quieres Dios que yo haga? Y siempre Dios va a comenzar por casa. Primero, ¿cómo está su autoridad como madre? ¿Cómo está su autoridad como padre? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Cómo está con su familia? Su entorno que la rodea, ¿cómo lo miran? ¿Cómo lo miran sus vecinos? ¿Cómo lo miran en el trabajo? ¿Cómo lo miran luego recién en la iglesia? ¿Qué testimonio usted está dando? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? El pastor en delante decía, en esta empresa cada uno tiene responsabilidades que Dios delegó. Algunos, por ejemplo, en la iglesia grande, son los contadores de la iglesia, administradores de la iglesia, el pastor de la iglesia. Otros, ciertos, son los coristas de la iglesia. Otros son los ujieres de la iglesia, que en este caso en la iglesia grande los ujieres son los hermanos que están de portería o de pasillería, de pasillo para ayudar a los hermanos donde ubicarse. Y cada uno tiene que saber su responsabilidad y cumplir con su responsabilidad.
Porque también vamos a tener que dar cuenta de eso. ¿Cómo estamos actuando? El que es portero, ¿ha cumplido como portero? El que es corista, ¿ha cumplido como corista? El que es profeta, ¿ha cumplido como profeta? Sí, Señor, he profetizado todo lo que me has dicho, pero ¿te has preparado? Es que, Señor, a veces no te siento. ¿Te has preparado? No es culpa mía que no me sientas, es que tú te alejaste de mí. Porque a veces no nos damos cuenta y nosotros nos alejamos por el pecado que mora en nosotros. Porque no queremos confesar a Dios lo malo que hemos hecho. Entonces, solamente poder decirles que Dios tiene poder para sacar reyes y poner reyes. Y de la misma manera tiene poder para tomar gente y sacar gente. Yo en delante estaba limpiando el pasto. ¿Se fijaron que no hay pasto afuera? Y empecé a sacar el pasto. Bueno, ya después mi esposo me ayudó un poco. Porque igual teníamos que hacerlo entre los dos porque era harto. Y mientras sacaba el pasto, salía pasto verde y salía paja. Salía pasto verde y salía paja. Y mientras barría la paja y el pasto verde, la paja se lo llevó el viento. Y el pasto verde se quedó acumulado afuera. Y Dios me decía, así yo limpio la iglesia. La paja se va, pero el pasto verde queda. Y así hoy en día Dios está limpiando muchas iglesias. Y no quita que limpie esta. Y Dios nos va a empezar a apretar. Y Dios me decía el otro día, les voy a empezar a remover el piso. Están demasiado quietos. ¿Y sabe qué significa remover el piso? Que Dios la va a empezar a poner a usted y a mí en situaciones que va a estremecernos. Y pueden ser diferentes situaciones. Problema en la familia, problema en la casa, problema económico, con los hijos. ¿Para qué? Para removernos la tierra, para que podamos ir de lleno a la oración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy hipócritas. Cuando estamos mal, oramos a Dios, buscamos a Dios. Pero cuando Dios ya no tiene 3 pisos arriba, ya no oro. Dios ya sabe. Ya no quiero buscar a Dios. Sí, ya voy a ayunar porque me toca el martes y yo lo sé. Pero ya no ayuné como ayunaba cuando estaba mal. Él no fue el mismo ayuno. Porque cuando yo estaba tocando suelo, mi ayuno era con llanto, con dolor. Pero cuando ya Dios me tiene 3 pisos arriba, ya no hay llanto ni dolor. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos remueve el piso. ¿Por qué? Porque estamos demasiados quietos. En Oseas 4:6, para terminar, hay un versículo que cuando a mí me salió por primera vez, yo lo único que hice fue arrodillarme, llorarle a Dios y que por favor no se hiciera realidad. Yo ni siquiera era pastora todavía. Oseas 4:6. Oseas es uno de los profetas menores, está casi al final antes de llegar al Nuevo Testamento. Oseas 4:6. ¿Alguien lo encontró? Léalo, hermano, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. ¿Estremecedor o no? Yo ni siquiera era pastora cuando me salió esto por primera vez. Yo era una simple corista. Y Dios me habló esto. Y me habló tan claro y preciso que me acuerdo, siempre estaba en el comedor de la casa de mi papá y lo único que hice fue tirarme al suelo y ponerme a llorar. Señor, que nunca se cumpla este versículo en mí. Y sabe que cada vez que a lo mejor consciente o inconscientemente me he como desviado un poco o he querido dejar hasta atrás ir, me sale este mismo versículo. Es como cuando David quería olvidarse de dónde Dios lo sacó y Dios le hacía oler el olor a la oveja.
Dios siempre nos va a estar recordando de lo que fuimos a lo que somos. Estás ahí ahora porque es mi misericordia. Y eres lo que eres por mi gracia. Pero recuerda de lo que eras antes que yo llegara a ti. Y mi pueblo, o sea, usted y yo, y en este tiempo le está hablando a Israel, fue destruido. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y hoy día lo que más le falta a la iglesia es conocimiento. Conocimiento de Dios. La iglesia no quiere leer Biblia, le aburre. No quiere escuchar predicaciones, le aburre. Y Dios, ¿qué quiere? Que lo conozcamos. Pero de tal manera que usted llegue a saber lo que Dios quiere el día de mañana hasta de usted. Eso es lo que Dios quiere. Que usted cuando mire a alguien, usted le pueda decir, ¿sabes? Dios me dice esto y esto de ti. De esa manera quiere Dios que usted y yo lo conozcamos. Así como cuando usted, como nosotras que estamos casadas, o los hermanos que están casados, de repente viene alguien y le habla mal de su esposo y usted dice, no, tú estás equivocado, lo que tú estás diciendo es mentira. Eso no te lo creo. Mi esposo no es así. ¿Por qué? Porque usted habla con autoridad, porque conoce a su esposo. Dios quiere que usted y yo lleguemos aún más allá de ese conocimiento con Él. Y aquí dice clarito, que fue por falta de conocimiento. Y lo peor, dice que desecharon el conocimiento. Y por cuanto lo desecharon, lo despreciaron, no lo quisieron, yo te echaré del sacerdocio. Así Dios tiene poder. Si no aprecias lo que tienes hoy, tengo poder para sacarte de ahí. Así de simple. No aprecias y te saco. Valora lo que tienes. Valoremos donde Dios nos ha colocado dentro de la iglesia. Valoremos las cosas que Dios nos ha dado. Sepamos administrar los bienes que tenemos. Porque eso hacen los hijos del Señor. Y porque está escrito en Proverbios 3. Y luego dice acá, en el mismo Oseas, capítulo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y dentro de esto dice, misericordia quiero. Quiero que ames aún a los que te hacen daño, a pesar de todo. Y no sacrificio. No sacamos nada, por ejemplo, de hacer un ayuno si en nosotros no hay misericordia, si en nosotros no hay amor. El ayuno es en vano. La Biblia dice que el verdadero ayuno es ir a donde está el pobre, es ir y atender al huérfano, es ir y ver a la viuda. Y en este caso es ir a los hospitales, ir y predicar mi palabra, ir donde hay escasez. Anda a consolar al que está triste, alégrate con el que está alegre. Eso habla la Biblia. Ese es un real ayuno. Ahora, no quiere decir que nosotros nos presentemos el ayuno sin comer, pero Dios dice, si vas a hacer algo, hazlo bien, para que entiendas. No sacas nada con hacer sacrificios si en ti no hay amor. Si en ti no está el ponerte en los zapatos del otro. Si en ti no está el ver el sufrimiento y no hacer nada. No te vale. No te sirve. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y Dios vuelve a decir, quiero conocimiento. Y eso insiste Dios, estudien mi palabra. Búsquenme de día y de noche. Cuando venga alguien a donde usted le diga, Dios me dijo, ¿te habló un profeta? No, la palabra. Abrí la Biblia y Dios me habló clarito. ¿Por qué va a esperar que venga un profeta? Y si usted ora en la mañana y pide a Dios que le hable, Dios le va a hablar. Y si usted pide en la noche y le pide, Dios háblame, Dios le va a volver a hablar. Y si le sale un versículo que usted no entiende,
Investigue, hay Biblia de estudio, busque en internet, pregúntele a los pastores, pero no se quede con esa palabra que le salió y no entendió. Porque algo quiere Dios decir. Algo que a lo mejor está ahí oculto, pero Dios se lo quiere mostrar a usted. Entonces lo ideal es que este año busquemos más del Señor. Pidamos a Dios que forje un carácter nuevo en nosotros. Que lo amemos con todo el corazón. Porque a veces se nos olvida que donde estamos, Dios está con nosotros. Y como les dije antes, lo triste de esta historia es que Saúl ya no estaba con Dios, ya no estaba con él. Y él siguió siendo rey. Y así muchos de nosotros podemos decir, Dios está con nosotros, pero Dios ya no está. Y la mayor señalética es que llegó ese espíritu a atormentarlo. ¿Y quién venía y se lo sacaba? Era Dios, ¿cierto? Pero cuando David venía a tocar el arpa. No esperemos que vengan a tocarlo el arpa. Porque podemos jurar que estamos caminando bien en el camino, pero estamos siendo atormentados. Así que Dios nos bendiga y nos ayude para saber discernir en qué etapa estamos, cómo está nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios que está siendo atormentado quiere decir que hay algo ahí que no ha sido confesado. Hay algo que está pasando ahí que a Dios no le gusta y Dios permite que venga ese espíritu a atormentarlo. Porque Saúl se volvió vanaglorioso, vanidoso, orgulloso, envidioso. Del momento en que mandó a hacerse el monumento, del momento en que empezó a perseguir a David por envidia y por celo, porque la gente gritaba, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000, le carcomía en la sangre la envidia hacia David, porque Dios ya no estaba con él. Entonces preguntémonos, si usted conoce a un cristiano que está siendo atormentado, que no puede dormir en la noche, que siente voces, que siente cosas extrañas, que siente ruido, que está intranquilo, que anda saltón, que parece que lo están vigilando, hay algo ahí que Dios está permitiendo que sea atormentado porque hay algo que no está haciendo bien. Y si no, leamos la historia de Saúl. Y resulta que cada vez que me ungen me siento bien. O alguien me lee la palabra, me siento bien. O vengo a la iglesia, me siento bien. Pero vuelvo a mi casa y vuelvo al tormento otra vez. Algo pasa ahí. Pidamos que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Amén. Pero ¿sabe cuándo se aparta? Cuando en nosotros hay desobediencia. Cuando empezamos a mandarnos solos. Cuando creemos que estamos haciendo bien las cosas y Dios dice que no. Cuando entra el orgullo en nosotros, Dios se aparta. Así que pensemos, ¿realmente Dios está conmigo? No, si soy salvo porque hice la confesión de fe. ¿Sabe? La confesión de fe usted la puede hacer 1.000.000 de veces. Pero solamente Dios sabe y usted si realmente la hizo de verdad o no la hizo de verdad. La confesión no le salva. Es la actitud de dentro del corazón, lo que Dios ve. Así que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Y no nos confiemos de una simple oración, sino veamos que nuestros avances y nuestra vida está en una obediencia diaria, en la voluntad del Señor.